Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Si eres nuevo, gracias por estar aquí. Mi nombre es Luis. Si ya estás suscrito, muchas gracias por estar suscrito al canal. Como saben, vivo aquí en Londres, soy fotógrafo. Por primera vez hice una colaboración aquí en YouTube. La colaboración hice con un amigo que se llama Daniel. Voy a colocar su canal por aquí. Daniel es un filmmaker, cinematógrafo también, que ha hecho mucho trabajo aquí en Londres. Es excelente, él tiene un canal en inglés, pero también es de Venezuela como yo. Lo más importante es que me invitó a hacer un video con él que es sobre 5 tips para tomar fotos de retrato. Utilizamos a nuestro amigo David Raga, tiene por aquí su canal de Instagram, que es un tremendo fotógrafo como modelo, increíble fotógrafo, pero bueno, lo utilizamos como modelo. Entonces David nos ayudó a posar un poco. En el video de Daniel, si no han visto el video de Daniel, les invito a que vayan para allá porque él tiene mucho detrás de cámara y bueno, tenemos todo el desarrollo de cómo tomar las fotos. Aunque el video está en inglés, colocamos subtítulos en español. Aquí estamos para editar esas fotos. Tomamos una foto, entonces le voy a mostrar mi proceso de edición con Lightroom Classic. Bueno, lo primero que yo hago es utilizar una aplicación que se llama Photomechanic. Photomechanic me ayuda a cargar los archivos RAW. Entonces vamos a seleccionar las fotos que me interesan. Voy a seleccionar estas que están acá, que son del mismo Photoshop. Me voy a ir a Lightroom. En Lightroom nos vamos a ir a File, después vamos a ir a importar fotos y video. Normalmente queríamos irnos a la carpeta y tener todas ahí seleccionadas por una, pero si tienes Photomechanic puedes agarrar, arrastras esto aquí y ya va a cargar automáticamente esa carpeta y va a preseleccionar las fotos que ya seleccionaste en Photomechanic. Entonces voy a importar las fotos, vamos a crear estos archivos. Mi proceso es muy sencillo. Esta es la primera foto que tengo de David. Lo primero que debería hacer es irme a la sección de desarrollo o develop para revelar y vamos a buscar la foto de David. El primer ajuste que voy a hacer es el balance de blanco. No utilicé tarjeta de grises, entonces por lo tanto creo que era un poquito cloudy o nublado porque estábamos en esta zona. Está un poquito amarillento. Entonces voy a cambiar la temperatura. Todo esto lo puedo hacer con el mouse, pero como tenemos aquí el Lupex, vamos a utilizarlo. Entonces lo que voy a irme aquí en las opciones de desarrollo y vamos a ver si vamos a básico. Entonces en básico tengo todo, tengo la temperatura y puedo ir navegando una por una. Entonces vamos a bajar un poco la temperatura, darle este toque no tan azul, no tan frío, un poco más caluroso. Me voy al team, vamos a ajustarlo ligeramente. Ok, creo que está perfecto y ahora vamos a trabajar con la exposición. Sería todo lo que yo voy a hacer hasta este momento. Lo que voy a hacer ahora es bajar aquí e irme hacia la corrección de lente. Voy a aplicar la colección de lente, perdón. Ya tengo la colección de lente aplicada y vamos a agregar un poquito de grano porque me gusta agregar un poquito de grano a las fotos. Ahora lo que puedo hacer es, no hay reducción de ruido porque esta foto la tomamos en ISO 50. Cuando yo tengo ya listo, me regreso aquí a la exposición. Entonces voy a aumentar un poquito la exposición, ok, para que quede bien expuesta. Vamos a ajustar un poco el contraste. Entonces voy a subir un poco el contraste porque es como el estilo un poquito de David. Y vamos a trabajar un poco con los highlights. Reducir los highlights para traer un poco más ese fondo. Las sombras vamos a reducirlas un poquito nada más. Y los blancos voy a aumentarlos para hacer que el fondo sea mucho más bonito. Seguimos aquí con los negros. Vamos a bajar un poco los negros para enfatizar un poco la ropa de David. ¿Por qué hago esto con tanto detalle con la primera foto? Después voy a aplicar el mismo configuración para todas las demás. Ya van a ver. Entonces la textura voy a subirla un poquitico, pero la claridad la voy a bajar. Ok, ahora vamos con el D6, que es como la neblina. Yo creo que vamos a dejarla muy ligera en -3 por ahí. La vibrancia la vamos a subir un poquito, pero la saturación la voy a bajar. Ya van a ver el efecto que va a tener. Tiene un efecto como grisazo, pero no tanto. Vamos a dejarlo como en 5. Eso sería casi todo. Entonces podemos incluso desde aquí irnos a las curvas. Puedo trabajar desde los highlights. Entonces vamos a subir un poquito el highlight aquí para enfatizar muy ligeramente esto. Me voy a los ligeros. Vamos a bajar, subirlo un poquito. Después sigo hacia el dark. Bajarlo un poquito. No quiero perder los ojos de David. Y por último las sombras. Entonces voy a bajar las sombras. Algo que sí he notado que quiero ahora ajustar la composición. Entonces vamos a ajustar la composición. Vamos a darle aquí 4×3, creo que sería lo más indicado. Entonces, esta sería una composición perfecta, ¿verdad? Vamos a reducir un poco aquí, ajustar que esté centrado, vamos a hacerlo automático, muy bien. Y no me gustaría ampliar un poco más hacia la derecha porque no me cuadra básicamente tener esta parte gris ahí. Vamos a llamar más la atención hacia David y ese es su primer ojo y mantenemos esto
básicas. Entonces el primer tercio arriba, superior izquierdo, va donde está el ojo, le damos enter. Ya tenemos básicamente la foto un poquito elaborada. Me gusta aplicar mucho el viñeteo, sobre todo en este tipo de retratos. Entonces me voy a ir hasta donde está el viñeteo. Vamos a aplicar un poquito nada más, un poquito de granos para darle un poco más de identidad a la foto y que no sea tan sintética. Y por último vamos a colorear. Entonces por eso es que me gusta utilizar el Lupex, porque con el Lupex puedo colorear. Lo primero que quiero hacer es hacer como ajustar un poco ese rojo donde están las marcas en el pecho de David, donde tiene esta vara. Entonces vean cómo estoy cambiando un poquito el rojo y ahora vamos a cambiarlo un poco para que sea más llamativo, pero no tanto. Ok, vamos a cambiar un poco, vamos a trabajar con el anaranjado de su rostro, porque él no es así. No, vamos a darle un poquito, no pálido, pero menos anaranjado. Vamos a traer un poco de luz hacia su rostro, que es como la luminancia. Me gustaría trabajar un poco con el azul, entonces me voy a ir al blue aquí, porque su suéter es azul, entonces vamos a destacar un poco el azul. Más la atención, vamos a luminancia y vamos a hacerlo un poco más no tan morado, más azul, para que sea más pavito o fino como decimos en Venezuela. Quisiera trabajar un poco, si puedo, con el amarillo, porque hay un amarillo del fondo. Entonces vamos a regresar aquí donde está el amarillo, vamos a ver si puedo, ver si lo bajo un poco, desaparezca ese toque amarillento que está ahí. Vamos a llevarlo un poquito menos verdoso y aquí tenemos el efecto. Ahora quiero ver el antes y el después, lo de la letra Y o Y y antes y después. Esa es la foto que utilizaría como base. ¿Qué voy a utilizar como base? Entonces voy a copiar todo esto, voy a copiar todos los settings, me vengo a la siguiente foto y pego todos los settings. Bueno, esas son las fotos. ¿Cómo yo entrego las fotos cuando ya las tenemos listas? Ok, cuando quiero enviar las fotos, hago algo súper chévere que utilizo esta página web que se llama Pixelsit. Cuando tienen su cuenta, pueden enviar galerías de esta manera. Les recomiendo que vayan y revisen. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios y puedo explicarles un poco más cómo utilizo esta página. Puedes crear una nueva colección aquí, pero cuando tienes Lightroom y bajas el plugin, puedes desde Lightroom, te vas a librería, puedes irte a Pixelsit. Ven que tengo todos los álbumes de mis clientes acá. Lo que voy a hacer es, ¿qué vamos a hacer aquí? Sencillísimo. Vamos a agarrar estas fotos, todas las que edité, a excepción de esta. Ya tengo una galería aquí con los muchachos para YouTube, entonces vamos a agregar un nuevo set dentro de esta colección, 5 tips para retratos. Y lo que voy a hacer es, seleccionas acá, 5 tipos de retratos, las arrastro. Esta es la foto. ¿Qué haces ahora? Right click o clic derecho y publicar. Entonces lo que hacemos es irnos a Pixelsit. Voy a refrescar aquí, ya todas las fotos están cargadas, no tuve que hacer nada con la página web. Y este es el álbum que Daniel está usando en su canal de YouTube para compartir las fotos conmigo. Como pueden ver aquí, 5 tips para retratos, ya las fotos están automáticamente colocadas en la página. Recuerden que la edición, una cosa es el revelado, otra cosa es la edición. Esto fue un revelado muy sencillo que se hizo todo en Lightroom. Ustedes pueden ser mucho más específicos y jugar mucho más con los colores. Cuando juegan con los colores pueden obtener resultados como este, o pueden obtener resultados mucho más, moody o oscuros si quieren. Entonces, en conclusión, recuerden, puedo utilizar Photomechanic, lleven sus fotos a Lightroom, hagan las modificaciones. Voy a colocar en el futuro un video donde trabajo con mis presets que utilizo para las bodas o para los Photoshop que hago para familias. Y ustedes van a poder descargarlo si quieren. Recuerden que es muy importante la forma en que entregas la fotografía. Yo le puedo mandar estas fotos a Daniel en un G-Transfer o en un correo o Drive, Google Drive, etc. Pero como de esta forma se la presento a mis clientes, me gusta mantenérsela a mis amistades para que ellos también tengan una experiencia agradable a la hora de recibir la foto. Además, cuando las descarga, va a descargarlas y va a tenerlo todo bien organizado. Tiene su álbum ahí para colaborar en el futuro. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, si no vieron el video de Daniel, vayan para allá, que tiene mucho material. Está en inglés, pero está súper excelente. Háganme saber si quieren que yo haga videos aquí en inglés, porque los puedo hacer también. Tienen preguntas sobre mi edición, si quieren que haga algo mucho más extenso, quieren hacer un live, háganmelo saber en los comentarios. Estoy dispuesto a darle todos mis consejos, incluso también consejos de negocio, para que vean cómo yo como latino pude desarrollar un poquito mi negocio part-time como fotógrafo aquí en Reino Unido y cómo ha sido mi estrategia de marketing para poder pasar de no ser fotógrafo o no estar conocido en esta zona como para tener algunos bookings y poder utilizar mi cámara y proveer servicios a los clientes aquí en Reino Unido.
Bueno, muchas gracias por estar conectados. Recuerden que los invito a que se unan al canal, que eso me ayudaría bastante. Denle like, compartan si esto les gusta. Háganme saber si les gustó esta forma de editar la foto y la colaboración con Daniel. Además que le voy a dejar aquí el enlace de Daniel y por supuesto el enlace a David, que fue nuestro modelo, que también es tremendo fotógrafo. Vayan a revisar el material que está haciendo en Instagram. Bellísimo. Y bueno, Daniel, muchas gracias de nuevo por la invitación. Así que nos vemos en el próximo video y chao. Bye bye.